Bien, chicos, muy buen día. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión clase en realidad, pero que ya llevamos bastante avanzado del semestre, ya que en la primera sesión clase la tuvimos y con toda la normalidad, ¿no es cierto? Que empezamos en sí la segunda semana de clase. De ahí la siguiente semana, pues creo que si mal no recuerdo, hubo feriado y la tercera, la semana pasada, hubo lo de su exposición acerca de los proyectos de diseño gráfico. Y hoy sí vamos a dar de inicio ya a lo que sería nuestra segunda sesión clase. Vamos a tratar de avanzar un poco en lo que tenemos planificado. Si bien es cierto, díganme ustedes, ¿ya tienen definido el tema? ¿Ya saben cuál va a ser el proyecto integrador con el que van a trabajar? Hola, si No, tengan la todavía no bondad. hemos definido No, nada. todavía no. Ya, mi amor, enciendan por favor sus cámaras. Quiero a todos, solo está Carlos Zambrano con su cámara encendida. Todos estamos presentes en aula, ¿sí? Por favor. Todos quiero verlos, a todos quiero ver su carita. Bien. Por favor, enciendan sus cámaras. No importa si están con caritas de recién levantados, solo enciendan sus cámaras. Necesitamos tener presencialidad. O sea, virtualmente hablando, ¿no? Yulisa Zambrano, Wilter. ¿Listo? Yulisa. Listo, ahí sí. Bien. El único tema común al que hemos trabajado, ¿se acuerdan ustedes en qué trabajamos la última vez y la única sesión clase que en realidad hemos tenido? ¿En qué trabajamos? ¿Quién lo recuerda? A ver. Pongo punto, a ver. Les doy un punto al que se acuerde. A ver, ¿en qué trabajamos la última sesión clase? A ver. Bueno, yo lo único que recuerdo que yo entré tarde ese día fue que estaban recordando las cosas sobre armar los objetivos de la metodología, planteando eso, los objetivos específicos. Creo que era eso. Ya. Sí, estábamos hablando acerca de los temas, acerca de la estructura de una investigación. Sí, justamente estamos en eso. Bueno, y Tati, pese a entrar tarde, y Tati tiene la idea. Y los demás que estuvieron presentes desde el inicio, ¿qué pasó? A ver. ¿Ah? Cristian Peña. ¿Qué pasó, Cristian? Dígame, profe. O sea, ¿Qué tenía la idea, pasó? o sea, como que tenía como que no recordaba tan bien, ¿sabes? Pero ya con lo que dijo Itati, pues ya tengo la idea más clara de lo que hicimos, que fue recordar cómo hacer un objetivo para un informe, para un ensayo, y la metodología. Sí, las metodologías con las que estuvimos trabajando. Bien, Carlos Zambrano, ¿qué más recuerda usted? ¿Qué me puede decir? El tema también. El tema. Ya, el tema, ¿no? El tema, bien. ¿Qué tiene que ver el tema con el problema y el objetivo general? Díganme ustedes, a ver. Esto pueden, De ahí se tiene que sacar todo. ya, el tema puede De ser un tema diferente. sale de todo. Eddie, ¿puede ser el tema diferente, Eddie? El Eh, objetivo y la problemática. no, 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 no puede ser diferente, ¿no es cierto? no. El tema, la problemática, vamos a ver así, vamos a hacer un recordéis, ¿no? Ya veo que estamos un poco lentos en eso, no estamos recordando lo que hicimos la clase última o la única sesión clase que hemos tenido. Nosotros estuvimos hablando primero lo de los temas de trabajo, que tienen que tener en ese caso delimitación, tienen que estar delimitados en tiempo y espacio, ¿sí o no? Que deben ser medibles y alcanzables en el tiempo, eso también lo hablamos. Hablábamos que un proyecto por lo general puede llevarse hasta 5 años, 10 años, 20 años, pero todo depende que se va cumpliendo por objetivos, ¿de acuerdo? Sí, deben irse cumpliendo inclusive por objetivos, bien. Pero por lo general, en un proyecto de investigación que ustedes establezcan, esto no puede llevar tanto tiempo, de lo contrario se va a perder en ese caso el sentido propio de la investigación, van a terminar perdiendo el entusiasmo, como quien dice así, ¿no? Se pierde el entusiasmo de investigar. Y creo que en toda cosa es así, a mayor tiempo tenemos, más holgura creemos que tenemos y por ende dejamos las cosas siempre para lo último, ¿es o no? ¿Sí o no, amores?
¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Y nos ocurre siempre. Vemos que tenemos que entregar una tarea con la profesora Yudamia y la tenemos que entregar para diciembre, para finales de diciembre, inicios de año nuevo, inicios del otro año. Ah, todavía tenemos tiempo, no importa, lo puedo hacer en los últimos días y no pasa nada, pero resulta que en los últimos días no tengo datos, no tengo internet, no tengo datos, no tengo el computador, no lo puedo utilizar, me fui de paseo y por allá no tengo una máquina sobre qué trabajar. Entonces, caput, para atrás, terminamos todos venciéndonos en tiempo y no terminamos entregando la tarea, ¿de acuerdo? Entonces hay que sopesar también todas esas cosas y eso es literal, nos pasa, siempre dejamos para lo último las cosas que terminan siendo importantes. Bueno, en todo caso, en lo que son los temas de investigación deben ser medibles y alcanzables en el tiempo, tienen que estar delimitados en tiempo y espacio, temporal y espacial, ¿no? Tiempo y espacio, ¿bien? Ahora, indicábamos, hacíamos como referencia ese día, inclusive habíamos puesto un tema y ese tema luego lo trasladamos como problemática. Les pregunto a ustedes, la problemática en sí, miren que esto ya lo han visto ustedes en metodología anteriormente, la problemática en sí, ¿cómo debe estar establecida? ¿Cuáles son las formas para establecer una problemática? ¿Puedes repetir la pregunta, profesora? ¿Qué fue lo que Es le que se di? me cortó. Sí, ¿qué fue lo que le Algo de la, di? algo de la problemática, Ya, pero ¿cómo no deben entendí, estar profesora. establecida la problemática? ¿De qué manera podemos escribir la problemática? ¿De qué manera? A ver, díganme, ¿de qué manera puede estar establecida la problemática? Díganme ustedes, a ver. Profe, identificar el problema que se quiere investigar, delimitar también el tiempo y el rango en el que, bueno, el tiempo ¿cómo lo explico? Eh, por ejemplo, delimitar la zona, por ejemplo, las regiones que se van a investigar del Ecuador o qué países se van a investigar. Más que eso, a ver, ¿cómo sería? ¿De qué manera debe estar escrita la problemática? Hay dos formas de escribir una problemática, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos formas? A ver. Nadie me dice. A ver. Y Tati tiene una cara de preocupada. Hay dos formas de escribir una problemática. Una que es a modo de interrogación y otro que es a modo de especie de hipótesis, ¿sí? Escrita como una interrogante allí, pero que se hace como un supuesto, como una suposición, como una interrogante sin en realidad los signos de interrogación. Otra es como un cuestionamiento, ¿sí? La primera es como un cuestionamiento y la otra es como una especie de duda que se debería determinar en el tiempo que va a transcurrir la investigación, en el tiempo que se va a desarrollar la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de cuántas formas de escribir una problemática existe? Y Tati. 2.
¿Cuáles? A ver, repitamos, a ver. La hipótesis y el interrogante. No es hipótesis específicamente, es a modo de una duda que queda allí que hay que averiguarla. Sí, o sea, dije la palabra hipótesis, pero no es aplicable a una como tal, porque si vamos a hipótesis es una duda que habría que determinar en el tiempo y habría que comprobar por las diferentes técnicas. Aquí la problemática está en función al tema, ¿de acuerdo? La problemática es el tema en sí transformado, sea a modo escrito, a modo de prosa, ¿sí? Escrito en modo de prosa o en su defecto en una interrogante, que se hace un cuestionamiento, se hace una pregunta allí, ¿no? Suponiendo que el tema fuera las tecnologías de información y la comunicación y el impacto que generan en los niños de educación básica, ¿sí? Suponiendo que ese fuera el tema, ¿cuáles creerían cómo transformaríamos eso a una interrogante, a una pregunta? A ver, Anthony. ¿Me puede repetir, profe, que no escucho? Ya, si el tema fuese las tecnologías de información y comunicación y el impacto que generan en los niños de educación básica, ¿cómo usted transformaría ese tema a una pregunta, a una interrogante? Qué sé yo, no sé, los factores que pueden influir en esas condicionantes, tal vez, no sé. Es que es un poco largo el tema, es un poco largo el tema y sí me gustaría tenerlo como en escrito, en un Word para poder entenderlo y poder como que pensarlo más. Así en el aire me cuesta. Ya le escribo. Ahí está el tema, Anthony. ¿Cómo se transformaría eso en una pregunta? Sí, estoy pensando. Ya. Para todos, a ver también que apoyen aquí, amores, a Anthony. ¿Sí no están allí? ¿Están todos viendo la pantalla, mis amores? Sí, profesora. Bien, corazones. Aquí, Anthony y compañía. Mire, las TIC y el impacto, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación y el impacto que generan en los niños de educación básica. Bien. Ahora, si esto lo queremos transformar a lo mejor una pregunta, ¿no? Esto puede ser dado así. ¿Cuánto es el impacto generado o cuál es el impacto generado, ¿no? Para decir así, ¿no? ¿Cuál es el impacto
para determinarlo, cuál es el impacto generado por las TIC en los niños de educación básica. Lo estoy transformando ese mismo tema a un problema. ¿Cuál es el impacto que se genera? Otra forma de escribir esa problemática es el impacto que las TIC generan en los niños de educación básica fortalecerá su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Esta es una duda, ¿sí ven? Está en modo de cuestionamiento, pero a su vez como una especie de duda, y que se lo tiene que verificar en ese sentido cuando se implemente la investigación. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos lo que es la problemática, ¿no? Es en ese sentido. Bueno, recordad que estamos haciendo una especie de retroalimentación de lo que fue la sesión pasada. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? David, Eduardo, Lora, Antón. Todo bien, profe. Sí me estoy haciendo entender, amores. Sí, bien. A ver, creo que les pregunté, me dijeron que no tienen todavía definido el tema del proyecto, ¿verdad? No tienen definido el tema del proyecto. Bien. Igual vamos a tener que seguir trabajando porque si mal no estoy, es una página web que tienen que desarrollar. Lógico es saber hacia dónde va a estar dirigida esta página web para saber en ese sentido el diseño que ustedes le tengan que dar y cuál va a ser la temática con la que se va a trabajar, ¿no? Bien. Ustedes saben que cuando uno aplica una técnica de investigación, ¿cuáles son las metodologías de investigación que existen? Y luego estas absorben a otras. ¿Cuáles son las técnicas de investigación o las metodologías de investigación que existen? Yulisa, ¿cuáles serían las técnicas de investigación? Las metodologías de investigación, perdón, Yulisa. Hola, Yulisa. Al parecer no está en clase. Tyron García. Presente, profe. ¿Cómo está Tyron? Buen día. Buen día. Tyron, si recuerda, ¿cuáles son las metodologías de investigación que existen o que hay? Son cualitativas y cuantitativas, ¿no? Sí, la cualitativa y la cuantitativa. Y a su vez hay otra mixta que es la duación, ¿no? Se dúan las dos. Se pueden aplicar las dos técnicas de investigación, que es la cuantitativa y la cualitativa, que sería cuali-cuantitativa, ¿no? Cuando hablamos de cualitativo, ¿a qué hacemos referencia, David, Eduardo? El cualitativo es cuando se describe las propiedades, se describe un fenómeno con una descripción Sí, listo, mi amor, es cualificación, ¿no es cierto? No es cuantificar, es cualificar, listo. Y Walter, ¿cuáles serían las diferencias en ese caso para una cuantificación de datos? Para la cuantificación, la cuantitativa. Wilter, perdón, dije Walter, Wilter. La diferencia sería que las estadísticas, números. Porque aquí vamos a ver cantidades, ¿sí o no? Aquí vamos ya a tener valoraciones en cantidades que me van a determinar las varianzas, la variabilidad entre una respuesta y otra, entre una opción u otra, ¿de acuerdo? En función a lo que se esté consultando o lo que se esté investigando. Bien. Dentro de las técnicas, ahora sí vamos a hablar las técnicas, si bien es cierto, dentro de lo que son metodologías existen tres tipos, que es la cualitativa, la cuantitativa y la cuali-cuantitativa, ¿no? O sea, los tres. A su vez, dentro de ellos existen también otras metodologías como la bibliográfica, la sintética, la analítica, la hipotética, la inductiva, la deductiva. ¿Se han escuchado de esos métodos, no es cierto?, de investigación. ¿Lo han escuchado? La observacional, ¿sí? Existen otros tipos de investigación también, pero que se asumen en esas más grandes, que es la que ya mencionamos, ¿no? Las tres, cualitativa, cuantitativa y cuantitativa o mixta. Bien. Ahora, dentro de esas metodologías existen técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Quién me las indica? A ver. ¿Cuáles son las técnicas de investigación?
encuestas, entrevistas, búsqueda de homólogos, ¿Sí? revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica. Cuando usted dice búsqueda de homólogos, aquí es algo puntual. Eso por lo general lo aplican ustedes como diseñadores gráficos, ¿sí o no? Cuando ustedes diseñan. ¿Es o no? Suponiendo que vayan a crear una marca, que ustedes vayan a crear una marca, un logo, un isotipo, un imagotipo, como ustedes lo quieran llamar o como se vaya a definir, ustedes tienen que buscar primero a nivel mundial, luego a nivel local, si eso existe ya, o por lo menos hay una pauta para, en ese caso, no tomarlo como, que no se asuma como plagio, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado alguna vez? Me imagino que sí, porque ustedes ya están en noveno nivel, no en séptimo. ¿En qué nivel? Séptimo. Séptimo nivel, ¿sí? Séptimo nivel. Están en séptimo nivel y por tal ustedes ya tienen que haber visto toda esa parte, ¿es o no? Por decir, la M de McDonald's es un distintivo, ¿está repetido en algún otro lugar? Yuli se había salido de clase, ¿qué pasó? La estuve llamando bastante tiempo. Es que estaba tratando de conectar el micrófono. Es que me pasé la computadora. Ya. La M de McDonald's, ¿la podemos tomar? Esa misma M, en cualquier otro diseño, díganme ustedes. No, No. porque ya tiene derechos de autor. Y está patentadísimo con derechos de autores y tal. Es marca registrada. Esas son marcas registradas, ¿sí o no? Ya son una marca registrada y por tal. La K de KFC, de Kentucky Fried Chicken. KFC, eso ya tampoco, ¿no es cierto, amores? Entonces, esa parte de allí es el estudio de homólogos, en ese caso es esas formas, lo que ya existe y lo que ustedes quieren crear a partir de allí, pero primero tienen que investigar. Bien, dentro de las técnicas está la de homólogo que ya se mencionó, también está la de cuestionario, está la técnica de la encuesta, de la entrevista, de la observación, la lista de cotejo, no, la ficha de observación, la lista de cotejo. Bien. Cuando decimos la técnica de cuestionario, el cuestionario en sí está hecho y puede derivar, ese cuestionario puede derivar sea para una entrevista o sea para una encuesta, ¿no es cierto? Me puede derivar para cualquiera de las dos. Bien, cuando ustedes van a realizar, sea la técnica de cuestionario, para aplicar, y más esto se hace para cuando se aplica encuesta, ustedes primero tienen que triangularlo, dicho cuestionario, tiene que hacerse la triangulación. ¿Han escuchado esa parte de la triangulación? Va a ser la validación de dicho cuestionario, ¿no? Bien. En investigaciones ya más a profundo, cuando ustedes ya quieren publicar en revistas que tengan mayor impacto, que estén indexadas en un nivel superior, me refiero ya al hecho de publicar. Se tiene que respetar, ese cuestionario que ustedes van a aplicar, dígase que ustedes quieren aplicar para el levantamiento de información acerca del diseño gráfico y las propiedades que este tiene dentro de la ciudad de Puerto Viejo. Me estoy inventando un tema, ¿no? Y ustedes quieren investigar sobre eso y ustedes van a plantear las preguntas en función a eso. Es un tema inédito en cierta forma, ¿no? Es un tema que ustedes lo están desarrollando y que ustedes quieren ver sobre la realidad local, en este caso Puerto Viejo, la realidad de la aceptación del diseño, ¿no? Del diseño como tal dentro de la ciudad donde ustedes se desarrollan. Ahora, tienen ustedes que desarrollar un cuestionario, porque no hay un cuestionario o un banco de preguntas ya creadas a nivel mundial, como a lo mejor sí puede haber cuestionarios para valorar el IQ, ¿sí o no? El IQ de una persona, es decir, el nivel de conocimiento que tenga una persona. Eso ya hay cuestionarios establecidos y por tal eso no lo vamos a validar nosotros, porque ya está dado. Pero para el caso de los cuestionarios que ustedes van a desarrollar o que nosotros desarrollamos en una investigación, ese cuestionario debe ser primero validado, ¿no? Se redactan las preguntas y se valida. Se hace una triangulación allí y se valida por 3 puntos. Primero, validación por expertos, ¿de acuerdo? El cuestionario se hace una validación por expertos. Miren, que les estoy dando los puntos aquí. Cuando yo pregunte esto, ustedes tienen que saber, ¿no? El cuestionario se valida por 3 fases. Validación por expertos, ¿no? La validación de expertos. ¿Qué me hace el experto? Va a leer las preguntas, ¿sí? Va a leer las preguntas y me va a indicar si las preguntas tienen coherencia y relación entre una y la otra. ¿De acuerdo?
Tienen coherencia y relación entre la una y otra. Además, me va a aconsejar si puedo incluir dentro del cuestionario preguntas mixtas, de respuestas mixtas, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? ¿Qué hago referencia con eso? A que dentro de los bloques de preguntas que se establezcan, usted va a escoger la escala de Likert, o en su defecto la sí o no, preguntas cerradas, ¿de acuerdo? O las preguntas abiertas. ¿Se han escuchado esa parte, no es cierto? ¿Ya? ¿Entienden que es una escala Likert? ¿Alguien de ustedes sí entienden lo que es una escala Likert? Cuando ustedes sí han evaluado al docente, ¿no es cierto, mis amores? Ustedes periodo a periodo evalúan al docente, porque es un proceso que hay que llevarlo a cabo periodo a periodo, ya que ustedes también tienen la libertad de valorar al docente de acuerdo a cómo ustedes se hayan sentido, si aprendieron o no aprendieron esa concepción de manera objetiva sobre el docente, ¿no? Ustedes allí le establecen parámetros a considerar, ¿es o no? Y hay 5 puntos allí, ¿no? El 1 es el más bajo y el 5 es el más alto. Eso es una escala de Likert, ¿de acuerdo? Ustedes están allí calificando en función a una escala de Likert, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan si a lo mejor dentro de ese cuestionario hay preguntas cerradas como sí o no? ¿Recuerdan eso? Anthony, ¿hay preguntas cerradas en ese cuestionario cuando ustedes evalúan a un docente, si se recuerdan? Creo que no. No, creo que no, ¿no es cierto? Creo que no hay preguntas cerradas. Todas están dadas en escala de Likert, y la escala de Likert está en ese sentido del 1 al 5, ¿es o no? Donde el 1 es el más bajo y el 5 es el más alto, ¿no? Cuando decimos valoraciones por escala de Likert, siempre la escala de Likert debe estar impar, ¿de acuerdo? Cuando decimos valoración por escala de Likert, esta escala debe estar impar. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Porque si no los resultados quedarían como que ahí mismo. Y tiene que haber uno que haga como la diferencia. Eso, mi amor, porque eso es. En una escala Likert par, es lo que dice Tati, no se va a ver la diferencia, o sea, la balanza va a quedar como allí, o sea, no se ve la diferencia, no hay ese punto medio, ¿sí? No hay ese punto medio. En la escala de Likert lo que se busca es eso, que haya el punto medio, que se vea el punto medio, o sea, se esforza a que haya una especie de punto medio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ello es que o es de 3, o es de 5, es de 7, o es de 9, pero siempre va a ser impar, ¿de acuerdo? Siempre va a ser impar la forma en cómo vamos a dar nosotros nuestra contestación, nuestra respuesta ante una pregunta que se nos esté planteando. Entonces siempre va a ser así, donde el 1, en ese caso si es que se plantea así, ¿no? Donde el 1 será el más bajo y el 5 será el más alto, o el por el contrario, todo depende de cómo planteen ustedes. A lo mejor para ustedes el 5 es el más bajo y el 1 es el más alto, de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a cómo se esté planteando la pregunta. En eso estamos ya claros, amores. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes valoran, ahí la valoración por escala de Likert, por pregunta cerrada o pregunta abierta. Por lo general, cuando nosotros aplicamos encuesta, siempre las preguntas son por escala de Likert o por preguntas cerradas, ¿no? Rara vez se deja una pregunta abierta, porque ya para pregunta abierta, eso pasaría a formar parte a lo mejor de las encuestas, de las entrevistas, ¿de acuerdo? De las entrevistas. ¿Por qué? Dígame, Antonio, usted, en una pregunta abierta, ¿usted podrá cuantificar? Creo que sí, porque es una pregunta abierta, pienso yo, puedo colocar lo que yo quiera. Es que justamente es eso, Anthony. Como usted puede colocar lo que usted quiera, yo coloco lo que quiero, David coloca lo que quiera, Cristian coloca lo que quiera, Itati coloca lo que quiera, Wilter coloca lo que quiera, Yulisa va a colocar lo que quiera, es decir, no vamos a converger en lo mismo, ¿de acuerdo?
Por tal razón, a usted se le va a complicar poder cuantificar dicha pregunta, porque va a tener diferentes respuestas de diferentes naturalezas. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado cuando usted deje una pregunta abierta, saber para qué está dejando esa pregunta abierta, ¿ya? A lo mejor podemos dejar una pregunta abierta, no sería para cuantificar, sino para a lo mejor retroalimentarse. Entendemos lo que es retroalimentarnos, ¿no? Carlos Zambrano. Solo la retroalimentación sería como conocimiento del tema, en este caso o sea, del cual está siendo dirigida la encuesta. Para que todo pues, un proyecto o alguna campaña, pues queremos información detallada de lo que sería. Eso, usted quiere, por decir, otras ideas que a lo mejor dentro de las preguntas no estén escritas, no se encuentren como tal a lo mejor tan claras, y usted le da la pauta al entrevistado o al encuestado de que en una pregunta abierta él plasme su idea, él plasme la idea, pero eso no lo va a cuantificar, no va a formar parte de la cuantificación de datos, pero eso va a formar parte de su retroalimentación, de la fundamentación para dar la explicación luego en su tema, en el desarrollo del tema, ¿no? Eso le va a permitir a ustedes, suponiendo ustedes están haciendo una pregunta, de acuerdo a la gama de colores planteada, ustedes colocan el RGB, el Pantone de colores RGB, rojo en los básicos, ¿no? Rojo, verde, azul, ¿no? Rojo, verde, azul. De acuerdo al RGB, rojo, verde, azul, ¿cuál de estos colores a usted le gusta más? ¿No? Y resulta que a mí no me gusta ninguno de esos tres colores, ¿no? ¿Sí o no? O sea, estoy poniendo simplemente un ejemplo. Resulta que a mí no me gusta ninguno de esos colores, pero le dejo abajo la opción de otros, ¿no? De otros. ¿Y por qué? Justifique. ¿Por qué? ¿No? A lo mejor yo digo, a mí me encanta el fucsia porque es un color que me refleja... que es vida, no sé, me puedo inventar allí. Y ya con eso me estoy retroalimentando para mi investigación, ¿es o no? Me retroalimenta. Entonces, eso me permite saber qué otra mirada tiene la gente sobre el diseño, sobre los colores, ¿no? Sobre los colores. Pero bien, es un ejercicio, ¿no? No es algo cierto, pero parte de allí. Dígame, Eddie. Una pregunta. Antes que estábamos hablando de las preguntas cuantitativas y de estas cosas, pero si una pregunta abierta, como decir un ejemplo, si la pregunta abierta es ¿cómo está usted conforme o inconforme de tal cosa? Y te puede poner la opinión que usted desee. Esa pregunta, las respuestas a esas preguntas sí se pueden cuantificar, porque ven un resultado de digamos, un 30% están conformes, un 20% inconformes y el resto aceptan las condiciones tal cual como están. O eso no contaría como pregunta abierta. Eso justamente allí, Eddie. Por eso es que cuando nosotros mandamos por expertos a hacer esa triangulación de datos, en primer lugar, a validar por experto, el experto le va a indicar que eso no va a corresponder a una pregunta abierta. Porque si usted dice, usted se encuentra conforme o inconforme, usted ya le está dando, ya está sesgando la respuesta, o va a dar una de las dos respuestas, conforme o inconforme, ¿de acuerdo? Esa no es como tal una pregunta abierta. A lo mejor, pregunta abierta es decirle, por decir a Anthony, lo estoy encuestando, y en una última pregunta le digo a Anthony, de acuerdo a la encuesta que se le ha aplicado, dé usted su percepción del tema que se está tratando, ¿no? Del tema que se está tratando, su percepción del tema que se está tratando. A lo mejor yo estoy investigando acerca de del diseño gráfico estos de murales, ¿cómo que se les dice? Graffiti, ¿no? El diseño gráfico versus el graffiti, ¿no? La parte de graffiti, puedo tomar eso como relación, como referencia. Entonces, Anthony va a dar su explicación. Yo estoy investigando acerca del graffiti y el diseño gráfico, esa relación que existe entre ellos, ¿no? Y a lo mejor para Anthony, él respondió todas las preguntas del cuestionario, pero para Anthony a lo mejor eso es todavía un tema muy álgido y él considera que a lo mejor el graffiti con el diseño no se relaciona y él va a poner su punto de vista. Eso es una pregunta abierta, porque es el punto de vista de cada persona, es la percepción, ¿ya? Es la percepción que cada persona va a asumir, percepción que nosotros, a lo mejor ustedes como diseñadores no tenemos de la gente de fuera, ¿de acuerdo? Porque es lo que se dice, cuando ustedes diseñan para ustedes les parece bonito, pero ustedes no deben diseñar para ustedes deben diseñar para el cliente, ¿de acuerdo? ¿Sí o no, amores? ¿O me equivoco yo? Yo estoy errada, díganme.
¿Sí o no? Sí, eso es cierto. Profesora, tiene Sí. toda la razón. Sí, no diseño para mí. A mí me podrá parecer bonito, pero resulta que lo que para mí es bonito, para Carlos, a lo mejor sea un calambre al ojo, como dice Mariela Coral. ¿Sí? Sí, un calambre al ojo, de acuerdo. Lo que a lo mejor para mí, el combinar el verde neón con el amarillo neón, para mí sea wow, de espectacular, ¿no? A lo mejor para Carlos dirá, pero qué absurdo, ¿cómo mezclar esos colores? ¿Sí o no, amores? O sea, es el hecho, ¿no? Carlos se ríe. Carlos se ríe, pero es así, ¿no? A lo mejor la tipografía que a mí me gusta no es la tipografía que le agrade a todo el mundo. Por ende, es que se deben hacer estas valoraciones cuando ustedes van a aplicar, sobre todo diseño, ustedes deben hacer una constatación, por eso ustedes hacen bocetos primero. Ustedes primero bocetan, y ustedes bocetan en función a lo que el cliente les solicite. Para ello, ustedes primero tienen que concertar citas con el cliente, ¿o me equivoco? ¿Ya? Y como mínimo, deben tener unas 2 o 3 citas con ese cliente para la primera cita es para saber qué quiere el cliente, ¿no es cierto? Para tomar todos esos apuntes sobre qué va el diseño, qué quiere, cuál es el concepto de su empresa, hacia dónde quiere orientar su imagen, ¿no? Sobre la empresa. Luego, la segunda ya es para presentar una especie de boceto de la idea que se le trató de abstraer de lo que el cliente estaba indicando, ¿sí o no? ¿Ya? Y nuevamente recibir sugerencias. Puede haber otra tercera, otra cuarta, hasta que el cliente se sienta satisfecho. Porque a lo mejor para mí ya en la tercera reunión yo ya tengo la idea clara, yo ya diseñé bonito, para mí está bonito, pero para el cliente no le sigue pareciendo. ¿Ya? Anthony, ¿usted alguna vez ha diseñado para algún cliente ya? ¿Ha desarrollado algún diseño para algún cliente? Sí. Ya dígame, Anthony, usted ya sí que tiene la experiencia. Dígame usted, ¿cuántos diseños previos a la entrega final ha tenido ustedes que hacer? ¿Cuántos bocetos? Cuando recién empecé, claro, hacía bastantes, pero hoy por hoy solo uno, nada más. Dejo claro en la reunión que solo va a ser uno y ya. Y le muestro toda la funcionalidad y listo, no tengo ningún problema. Oh, ya. ¿Y el cliente se encuentra satisfecho con ello? Sí, porque le demuestro que funciona. Ah, ya. Pero si acaso, si a pesar de que usted me demuestre que funciona, no me siento cómoda, a lo mejor con un color allí, se puede igual modificar. Para eso está el cliente, ¿no? Claro, pero con un recargo extra. Sí, son cosas que se establecen desde un inicio. Bueno, en la parte de contrato. Bueno, formas y formas de trabajar, ¿no es cierto? Formas y formas de trabajar. Bueno, usted en ese caso ya el cliente no tiene forma de replicarle ningún diseño. Por eso digo que se establece desde un inicio. O sea, si es algo que tiene que ver con cuestión de gusto, no trabajo de esa forma. Y de funcionalidad sí, en ese sentido. Sí. Ya, listo. Pero bueno, si bien es cierto, hay clientes demasiado quisquillosos que por ello hay que dejar plasmado desde sus inicios las pautas con las que se va a trabajar. Pero muy a mi criterio, yo también, o sea, yo no diseño, pero yo programo, ¿no? Nosotros al criterio en el caso, nosotros tenemos que hacer que funcione. No importa si se vea bonito o se vea feo, lo que tenemos que hacer es que funcione. En función a eso, si al cliente no le parece que algo para él no está bien porque no es funcional todavía, nosotros tenemos que volver a repetir, ¿sí? Porque es el cliente el que paga y no hay recargo por ello. Pero bueno, cosas y cosas que se han planteado desde el inicio. Bueno, en ese caso, ahí vamos la pregunta de Eddie. Sí me estoy dando a entender ahora con lo que yo le digo. Eso no sería en sí una pregunta abierta, sino que usted ya está dejando ahí, ya en la misma pregunta está dejando cómo debería ser la respuesta, ¿ya? Por ende, más bien se deja para cuantificar, la pregunta se deja cerrada. Pero es ahí que yo les digo, la validación de ese cuestionario la hacen expertos que a usted le va a recomendar cómo plantear la pregunta, cómo reestructurar la pregunta si en el caso no se está orientando hacia el objetivo propio de la investigación. Eso le van a ustedes a indicar los expertos con los que ustedes envíen el cuestionario. Y ojo, que los expertos no será uno ni dos, será un juego de expertos allí que tienen que a ustedes recomendarles, ¿de acuerdo? Ya. Una vez ustedes ya tengan esa recomendación, una vez ya ustedes hayan receptado el cuestionario que los expertos a ustedes ya le indicaron cómo
cómo corregirlo, cómo replantearlo, a lo mejor si es de quitar alguna pregunta se quite, o a lo mejor si es de añadir otra pregunta se inserte. Ustedes ya con eso, ya una vez hecho eso, ustedes van a aplicar prueba piloto. Ese sería el segundo paso de una triangulación de datos en cuestión al cuestionario. Para la triangulación, para la validación completa del cuestionario, la segunda parte sería una prueba piloto. ¿Entendemos que es una prueba piloto? ¿Entendemos que sería una prueba piloto? Que sería una prueba rápida. Una prueba rápida, unos cuantos, ¿sí? Suponiendo que la muestra esté estratificada, mi muestra esté estratificada. Cuando digo estratificada es que a lo mejor voy a tomar como referencia para mi encuesta la población de las provincias más relevantes del país, las 5 provincias con mayor cantidad poblacional. ¿Ya? Con mayor cantidad poblacional, eso es estratificación. Y de la provincia, de cada una de las provincias voy a escoger, dígase, un 10% de la población. Estoy exagerando porque eso sería bastante, ¿no? Un 10% de la población. No por provincia. No, de las 5 más relevantes. Ahí estoy estratificando. Estoy haciendo una estratificación viendo de dónde voy a aplicar. Ahora, de eso, suponiendo que me dé como resultado 3.000 personas a encuestar. De eso de allí, es recomendable de la muestra tomar un 10% para aplicar la prueba piloto. ¿Ya? Tomar un 10% para aplicar la prueba piloto, es decir, enviarla, si la muestra me dio 300 personas, el 10% sería 30 personas. La aplico a 30 personas, ese cuestionario se lo aplico a 30 personas para ver el nivel de comprensión que el encuestado en ese sentido el encuestado sí está obteniendo del cuestionario, si es entendible en el lenguaje si él lo asume, si responde todas las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la tercera sería en ese sentido, en función a esa prueba piloto que se aplica, se hace la estadística. Se hace la estadística. En función a esa prueba piloto se hace la estadística para ver allí si hay dispersión de datos, ¿sí? Si no hay congruencia, si hay incongruencia, si no hay un punto de convergencia, como antes decía, el punto medio, el punto donde las personas estén de acuerdo en algo, ¿ya? Si no es así, toca volver a repetir toda la prueba. ¿Entendieron lo que es eso? ¿Ya? Aunque rara vez ocurre, porque un cuestionario que esté bien aplicado y habiéndolo pasado por expertos que verdaderamente sepan realizar cuestionarios, ¿no? Que para ello también se puede encontrar, sepan realizar cuestionarios sobre los temas que se están tratando, rara vez hay que volver a hacer la batería de preguntas. Rara vez. ¿Ya? Hasta ahí, lo que les he dicho, ¿lo conocían ustedes? ¿Esa validación? Freddy y compañía, Eddie. Yo podría decir que un 50-50. Ya, listo. Entonces ya entendemos, ¿no es cierto? Cuando hacemos un cuestionario tenemos que primero validarlo para que eso sea funcional y para que en realidad dé la respuesta que ustedes quieren a su investigación, que verdaderamente sustenten su investigación, dé pie a la investigación. De lo contrario, pues no funciona, no da respuesta a la investigación, sería en vano llevar a efecto algo sobre lo que ustedes ya saben desde un inicio y no van a tener respuesta, no van a tener una respuesta. Bien, eso es una cuestión a técnicas. Pregunto yo, sabemos que el cuestionario va a ser aplicado a encuesta y encuesta de por sí va a ser cuantificable. Les pregunto yo, la ficha observacional, ¿ustedes creen que la puedo aplicar para las dos metodologías, sea la cualitativa o sea la cuantitativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es esa ficha? La ficha de Primera vez que lo observación. escucho. Sí, la ficha de observación. Entonces, usted coloca ciertas cosas que usted quiere observar de algo que usted esté queriendo estudiar. Usted lo puede cualificar o lo puede cuantificar. ¿Cuál de las dos puede aplicar o se pueden aplicar a las dos? ¿Qué creen ustedes? A ver.
Yulisa, ¿qué cree usted? Les digo, la ficha de observación puede ser aplicable para cualitativos como para cuantitativos. Todo depende de la naturaleza de la investigación. ¿De acuerdo? Todo depende de la naturaleza de la investigación. Cuando digo naturaleza, estoy hablando en la ficha de observación, si yo quisiera, si lo que yo tengo es un caso de estudio, si lo que yo tengo es un caso de estudio, ¿qué entendemos por caso de estudio? ¿Qué entendemos nosotros por caso de estudio? A ver. Tyron, ¿qué entiende usted por caso de estudio? Tyron, ¿qué entiende usted por caso de estudio? Caso de estudio. Sí, ¿qué entiende usted por caso de estudio? A ver. Que es como, no es como redactar algo, ¿no? Ya. Vamos a ver qué me dice José Basurto. ¿Qué me dice? Si no tengo mal entendido, es lo que le da origen a la investigación. Ya, un caso de estudio, ya le da origen a la investigación. ¿Qué me puede decir Eduardo? Es el tema de la investigación, el enfoque. El enfoque, sí, pero el enfoque de la investigación, un caso de estudio. Un ejemplo, Eduardo. Con las tecnologías de la información, puede ser las plataformas de estudio a distancia. ¿Ya? Sí. ¿Cómo estas afectan al estudio, si son al estudio de estudiantes? Un caso de estudio, ya. Eso para usted es un caso de estudio, pero eso sería más bien una problemática. Una problemática que más bien se puede orientar con otro tipo de investigación. Si bien es cierto, los casos de estudio son los temas en sí, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decimos caso de estudio, nos hacemos más referencia a los casos de estudio donde ustedes van a estudiar en algo, ¿de acuerdo? Van a analizar algo, algo específico, un cuerpo en específico, ¿de acuerdo? Algo en específico que no va a variar, no va a cambiar, o sea, perdón, no va a cambiar el enfoque. Es un caso de estudio, suponiendo, voy a estudiar a Yudamia Murillo, es mi caso de estudio. Es una persona en sí, ¿sí? Pero si ya decimos, en mi caso de estudio va a ser las tecnologías de la educación en los niños de educación básica, es un tema en general, pero como tal, ¿cómo lo planteo yo para que sea un caso de estudio como tal? Un caso de estudio es cuando es dirigido a un grupo focal en específico, cerrado, muy limitado en personas o a una persona en sí, ¿de acuerdo? ¿Nunca le han dicho ustedes que alguna vez hayan hecho alguna trastada, alguna barbaridad, y ustedes le dicen, tú estás para caso de estudio? Nunca le han dicho ustedes, ¿no? Caso de estudio clínico inclusive, un caso de estudio clínico, ¿no? Suponiendo, como les decía al principio, voy a estudiar a Yudamia Murillo, voy a ver las variabilidades de Yudamia Murillo. Como persona tengo que estudiarla y para ello yo hago una ficha de observación porque tengo que observar aptitudes, cambios en su estado emocional, ¿no? Emociones, voy a analizarlas también, ¿es o no? Comportamientos en situaciones diferentes, voy a tenerla que forzar a cosas, ¿no? Ponerla en contextos donde se vea forzada a alterarse, a apaciguarse, a llorar, ¿sí? A reír, a entristecerse. ¿De acuerdo, amores? ¿Ya? En ese sentido, un caso de estudio en sí. Casos de estudio ahora mismo tenemos, para bien, para mal, el COVID.
¿Creen ustedes que eso se ha vuelto un caso de estudio? ¿El COVID? ¿Qué piensa usted, Eduardo? Sí, creo que sería un caso de estudio, pero tenía que enfocarse un poco más, delimitarlo un poco más a un contexto. Claro, en contexto, sí, sino que yo digo un caso de estudio del COVID, claro, y lo planteo, dígase el caso, estudio del COVID y su afectación en las personas afroamericanas o afrodescendientes, ¿no? Se decía que al principio más afectaba a las personas con color de piel afrodescendiente, ¿no? ¿Sí? Que afectaba más. Vamos a estudiar, voy a verificar si eso es cierto. Y ahí tengo que empezar a hacer una ficha de observación, un registro, porque tengo que observar. Y tengo que poner en contexto a dos personas. A una persona de tez morena y a otra persona a lo mejor mestiza o blanca. Y la tengo que poner en ese sentido en caso de estudio. ¿De acuerdo, David? ¿Ya? Por eso se le dice que son casos cerrados, son que voy a poner a prueba, ¿no? Voy a poner a prueba. Inclusive, si yo quiero estudiar ahora mismo la vacuna, dígase la vacuna, la Pfizer, ¿no? Muchos dicen que la Pfizer es sintética, ¿no? Y voy a verificar si es cierto, ¿no? Si es cierto, y voy a ver las variantes, voy a poner en caso de estudio a dos personas, una le aplico un placebo y a la otra le aplico la vacuna para ver qué reacción tiene cada una, pero a las que le aplico el placebo jamás le digo que le he aplicado un placebo, sino que le hago conocer que le he aplicado la vacuna, para ver si esa persona tiene la misma sintomatología o reacción a la vacuna que lo que ha tenido la otra persona que sí le puse. ¿Es o no, amores? Y ahí se empieza a hacer un registro, es decir, para ellos son más orientados lo que son los casos de estudio. No significa que para lo otro que a lo mejor usted planteó, Eduardo, no sea, pero a lo mejor sí se debería delimitar un poco más en el tema, acotarlo más, ¿de acuerdo? ¿Sí? En ese caso, casos de estudio ya son casos puntuales, donde usted, a través de la ficha de observación, usted va a hacer un registro. El registro puede ser cualificable como puede ser cuantificable, ¿no? Porque me van a salir ahí dos tipos de datos. Uno que a través de la cualificación, cuántas veces, si estoy estudiando Yodamia, dígase, cuántas veces Yodamia se molestó cuando yo la llevé a cierto extremo en cierta cosa, ¿no? ¿Cuántas veces Yodamia lloró en función a lo que yo hacia donde la forcé a que estuviera, ¿no? O sea, esa parte, ahí estoy cuantificando, pero si voy a cualificar, veo las cualidades, ¿no? ¿Qué cualidades tiene? Y empiezo a marcar la cualificación, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser aplicables a los dos, ¿no? Aunque más podría derivarse a lo que es cuantificación, a la cuantitativa. ¿Sí me he dado a entender con lo que les estoy queriendo explicar? La idea que quiero transmitirles. ¿O he sido enredada? Amores. Carlos Zambrano. No, sí, voy entendiendo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, con gusto. Lo que es caso de estudio y estudio de caso, ¿se compaginan o hay Sí, mucha eso es diferencia? casos de estudio, estudios de caso, esos son. Yo lo Es hablé al es lo revés. mismo. Sí, Es lo yo lo hablé mismo. al revés, sí. Casos de estudio, estudios de caso, sí. Casos de estudio, estudios de caso. Lo hablé al revés, pero es eso. Estudio de casos, estudiar casos en específicos, ¿de acuerdo? Estudiar un caso en específico, es lo que yo decía, voy a estudiar el caso. Usted está para un caso de estudio, ¿no? Estudio de caso. En ese sentido, investigamos algo en función a algo que se esté suscitando, ¿no? Ustedes quieren estudiar, dígase, para ese caso, un estudio de caso puede ser lo que decía David, esto de las plataformas, la forma ahora en cómo nosotros estamos recibiendo clases. ¿Cuál sería un caso de estudio aquí? Verificar los cambios emocionales que la persona tiene al hecho de estar recibiendo clases a través de este medio. Que no es lo mismo, a lo mejor puede ser no lo mismo, ¿sí? A lo mejor me siento frustrado porque no es lo mismo estar trabajando de manera presencial donde tengo el contacto físico con mis compañeros porque salgo de mi entorno, salgo de esas cuatro paredes que me encierran, que a lo mejor puede ser mi casa o mi cuarto, ¿no? Y a lo mejor eso esté frustrando a la persona, eso esté introvertiéndolos más de lo que ya pueden ser, ¿de acuerdo? ¿No? En ese caso podemos analizar allí el estado anímico, ¿no? Un estudio de caso del estado anímico. Bien. Hasta aquí. Y Tati, para usted, ¿queda claro?
¿Sí? así es. Sí, sí. Y si yo pregunto en la próxima clase, ¿nos vamos a acordar? Sí. Nos vamos a acordar. Listo. Yulisa, ¿nos vamos a acordar, Yulisa? Sí. Ya, listo, mi amor. ¿Han escuchado la lista de cotejo? ¿Han escuchado la lista de cotejo? ¿Nunca? Sí he escuchado, pero no sé si que, si has escuchado el nombre, pero no, no sé qué. Sí. Sí he escuchado el nombre, sí. Lista de cotejo es asimismo hacer una especie, hacer una, como una ficha, una lista, no un registro donde usted marca un checklist, hace como una especie de checklist. ¿Ya? Son una especie de checklist donde usted va a marcar, ¿no? Voy a cotejar datos, voy a verificar. Hoy voy a controlar a través de una lista de cotejo a ustedes. Voy a verificar cuán sonrientes están y empiezo a checar a cada uno. Dígase a Anthony, no, hoy día parece estar molesto. Voy mañana a Carlos, voy hoy día a Carlos, parece estar tranquilo. A lo mejor a David parece estar inquieto y voy registrando, ¿no? Voy haciendo mi lista de cotejo. Mañana aplico nuevamente la misma lista de cotejo y verifico. Y después de tener varias listas de cotejo, cotejo los datos, ¿no? Verifico cuántas veces Anthony estuvo molesto o se vio molesto en pantalla, cuántas veces Itati se vio sonriente en pantalla, cuántas veces Yulisa se me desapareció de pantalla, ¿no? Y empiezo a contabilizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Empiezo a contabilizar. Eso sería lista de cotejo. Estoy siendo muy somera para explicar lo de la lista de cotejo, pero yo lo que quiero que entiendan es que es como una especie de list, de checklist, ¿no? De checklist, ¿no? Donde voy a empezar a registrar datos que ya tengo primero escrito, qué es lo que quiero registrar, hacia dónde quiero orientar. Y es en función todo un tema en específico, a lo que usted quiera investigar. En eso nunca vamos a perder el foco, ¿no? Es en función a lo que usted quiere investigar, usted va a plantearse las preguntas o dudas que usted tenga, las cuales va a ir resolviendo a través de las diferentes técnicas que va a aplicar durante el desarrollo de su investigación. ¿Complicado? Esto más parece, los asusta, hablándolo así puede asustarlos más, pero ya cuando lo pongamos en firme, ya llevarlo a cabo a una investigación, van a ver que es sumamente fácil de llevar a cabo. No va a tener mucha complicación. Lo único que desde el principio sí tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra forma de investigar, cuál va a ser la metodología a aplicar, nada más. Y de ahí partimos todo. Pero ante todo, lo que tenemos que dejar más claro todavía son tres cosas. El tema, la problemática y los objetivos. ¿Ya? Si eso está claro desde el inicio, no hay pérdida en el camino. Sabemos cuál es nuestro norte, hacia dónde tenemos que ir. Nada más. Definido eso, estamos claros y sabemos lo que tenemos que alcanzar en el tema propuesto. ¿Sí o no, José Basurto? Bien. Cuando ustedes realizan una investigación, esta tiene que llevar una estructura. ¿Cuáles creerían ustedes que debería ser la estructura que una investigación tenga? ¿Alguna vez si han visto una investigación, han desarrollado una síntesis, han hecho a lo mejor un resumen, si han hecho un proyecto? Sí, ustedes han hecho ya proyectos, sobre todo los proyectos integradores que tienen que entregarlo periodo a periodo, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que debería ser la estructura que debe contener el documento, como mínimo? Introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a ver. Eso es más bien para un informe, ¿no? Esa parte de ahí que usted me acaba de decir es como para un informe en sí. Se sabe que en un informe la parte más básica es el antecedente, el desarrollo y por último las recomendaciones, esa parte, ¿no? Desarrollo o el antecedente o la introducción. Entonces, bien. Si nosotros dentro de una investigación, dentro de un proyecto de investigación, lo más básico que habría que cumplir sería primero colocar la portada, ¿no? Portada. Luego de ello colocamos el tema. El tema lógicamente que está dentro de la portada y eso no se nos puede quedar por salvo, pero vamos a colocar ahí el tema. Luego después del tema venimos con el resumen. El resumen, ¿cuántas palabras creen ustedes que debe contener el resumen?
entre 150 y 300 palabras debe tener el resumen, ¿de acuerdo? Dentro de este debe ir lo que se le dice palabras clave. Miren que es palabras clave, no se dice claves, se dice claves. Luego del resumen viene el abstract, que es lo mismo que el resumen, sino que en inglés, el abstract. Asimismo, debe contener, ya que es una traducción, entre 150 y 300 palabras, y aquí se consideran las keywords. ¿Sí? Las palabras clave. Luego de ello, tenemos lo que es la introducción. Lo que es la introducción. ¿De acuerdo? Ojo, aquí hay que tomar en cuenta algo. Dentro de la introducción se parte en tres, o se subdivide. Primero, la primera parte de los primeros párrafos es para explicar el tema, ¿no? Explicar el tema de investigación de manera muy general. De lo que va el tema en sí, de por qué se está investigando. Seguido de eso, se coloca marco teórico, pero no la palabra marco teórico, ¿no? Sino que aquí va toda la fundamentación teórica, ¿de acuerdo? Toda la fundamentación teórica, es decir, toda la investigación que ustedes hagan a través de la revisión bibliográfica. Y por último, se coloca la justificación dentro de la introducción, ojo, dentro de la introducción, la justificación o la importancia del porqué el tema, ¿no? O la importancia, ¿no? La importancia del tema. Luego de la introducción, habiendo contemplado esos tres puntos específicos y amplios, se colocan los objetivos, ¿no? Los objetivos. ¿De ahí qué vendrá? ¿Quién me dice ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué vendrá? Resultados y discusión. No. Mande. Decía así los resultados o la discusión. Pero no sé. Ya, sí, pero antes de los resultados y la discusión, ¿qué debería ir? El marco teórico. Ya está el marco teórico dentro de introducción. Ya. Entonces, el desarrollo. El desarrollo está dentro de la introducción. Ya, entonces no sé. A ver. Ya, el objetivo es, o sea, especificar, ¿no? Los objetivos. Desglosar, específicos o generales. Sí, eso se entiende, objetivo, se deja la palabra objetivo. Sí, ¿qué más debería ir aquí, Tati? A ver, ¿qué más? Sí, no sé. Algo que hemos estado hablando ahorita en esta clase, ¿qué sería? ¿Qué sería? La problemática. ¿De qué más hablamos? A ver. Serían las encuestas, ¿no? De la metodología. Aquí debería ir la metodología, ¿sí o no? Porque si no, no tendríamos sentido en la investigación. No me indica qué tipo de metodología voy a aplicar. Debo dejarla sentada en firme, cuál va a ser mi metodología, cuál va a ser la técnica a aplicar, y si es por encuesta, si voy a tomar en cuenta una población en específico, también dejar allí de qué tipo va a ser ese escogitamiento de personas, ¿no? Si va a ser por estratificado o por muestra finita, ¿no? Por muestra finita, ¿de acuerdo? Y después de ello, ahora sí, ¿ahí qué vendría? A ver. ¿Qué vendría? Yulixa, ¿qué vendría? Las encuestas. Los resultados. Los resultados. Las encuestas son anexos al trabajo. Los resultados. ¿De acuerdo?
Los resultados, porque la encuesta, si bien es cierto, es parte de la investigación, pero ustedes no lo dejan plasmado aquí. Voy a preguntar esto y esto, ¿no? Ustedes lo que hacen ya traer son los resultados de la encuesta aplicada o de la metodología aplicada, ¿no? De la técnica aplicada, mejor dicho, ¿de acuerdo? ¿Ya? De la técnica aplicada. Y aquí ya se colocan los resultados. De ahí traemos lo que es discusión. Se discute en función a los resultados ¿con qué? Con autores que avalen lo que usted está investigando. ¿No? Con autores que avalen lo que usted está investigando. Después de la discusión, ¿qué tendremos? Las conclusiones. Después tenemos las recomendaciones y por último la tabla bibliográfica. La bibliografía. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que por lo general deben estar incluidas dentro de un trabajo de investigación. Si bien es cierto, resultados y discusión pueden estar en una sola línea, puede decirse aquí resultados y discusión, conclusiones puede estar también y recomendaciones en una sola línea y se puede hablar en ambas, ¿de acuerdo? Se puede ahí hacer un condensado de todo eso, ¿sí? Pero lo dejo en cada renglón para que se sobreentienda así, ¿de acuerdo? ¿Esta parte ya la conocían? ¿Conocían esa parte ya? ¿Sí o no? Tyron. Sí, profe. ¿Sí conocía ya usted la estructura de un documento? Esa sería la estructura de un documento para investigar, de un proyecto. Se salió Anthony de la clase, que se habrá quedado sin internet. Se le fue la luz. ¿Se fue la luz? Wow, Sí, ya. Ya, mi amor. Listo. Entonces tenemos claro, ¿no? Lo que acabo de escribirle allí en Word, eso es la estructura de un proyecto de investigación o de un trabajo de investigación. Difícil de entender esa parte. Ahora les pregunto yo, en una investigación, ¿qué es lo último, cuando ustedes ya tienen todo, qué es lo último que uno hace? ¿Qué es lo último que uno escribe en una investigación? A ver. Es el resumen. Es el resumen. Sí, es verdad, Itati. Lo último que uno hace en una investigación es el resumen. Sí, comparto pantalla. Si notan ustedes aquí, pese a ser una de las primeras, es lo primero que ustedes encuentran en un escrito, ¿sí o no? Pese a ser lo primero que ustedes encuentran en un escrito, es lo último que uno escribe. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es lo último que uno escribe? El resumen. ¿Por qué será, Carlos? Porque inicialmente, o sea, en la investigación desconocemos toda la información que tenemos que ir investigando y cuando se complete la introducción, los objetivos, la metodología, tengo los resultados, la discusión y las conclusiones, se puede hacer un resumen del archivo de la investigación. Sí, es Carlos, es lo que usted ha dicho, Carlos, es verdad, porque usted al inicio no tiene conocimiento de nada. Usted simplemente tiene planteado un tema, pero usted no sabe cómo se va a suscitar ese tema, qué altercados pueda llevarse a cabo. Pueda que usted o sea, se planteó ciertos objetivos, pero pueda que alguno de ellos no lo pueda cumplir a cabalidad, ¿sí? Por tal, usted no puede desde el principio ya decir cuál va a ser su resumen, porque usted no lo conoce al principio, usted no sabe cuál va a ser, si a lo mejor dentro de la técnica, dentro de la metodología, usted primero optó por una metodología cuantitativa, pero resulta que al final terminó haciendo una mixta, ¿no? Porque requirió de más información y tuvo que variar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No cambió el tema, pero se vio en la necesidad de que necesitaba, para dar mayor explicación o fundamentación a su trabajo, a lo mejor aplicar no solamente una encuesta, sino también una entrevista a expertos, ¿no?
Una entrevista de experto. Dígase que seguimos con el tema TIC y la educación, ¿no? Ahora, usted necesitaba a lo mejor para apuntarse, para afianzar allí, usted necesitaba también aplicar una entrevista de expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en metodología didáctica y expertos en tecnología, ¿no? Y a ambos usted orientó preguntas. A ambos usted estableció preguntas y eso para usted lo retroalimentó, lo fortaleció, ¿no? Fortaleció su investigación. ¿Sí o no, Eduardo? No te escucho, Eduardo. Sí, o sea, se trató de final porque según los resultados de la hipótesis o la metodología puede cambiar según transcurra la investigación. La investigación puede cambiar. Por lo general, cuando planteamos objetivos, ¿no? Cuando planteamos objetivos, ya no deberíamos plantear hipótesis, ¿no? Muchas personas colocan hipótesis también aquí, objetivos e hipótesis, ¿no? E hipótesis. ¿Qué puedo sacar aquí? Hipótesis. Opa, ahí sí, hipótesis. ¿Por qué no debería haber? ¿O qué puedo sacar? ¿Con qué no debería trabajar? O perdón, ¿qué podía excluir de esa investigación ahí? ¿Qué podía excluir? ¿Sí? Puedo trabajar sin hipótesis, ¿de acuerdo? En una investigación, puedo trabajar sin hipótesis, ¿de acuerdo? Puedo trabajar sin hipótesis porque ya planteé objetivos. En función a los objetivos voy a establecer mi investigación. Ya la hipótesis, en cierta manera, estaría como de más, perdónenme decir la palabra, ¿no? A lo mejor, y si ofendo a alguien que diga lo contrario, pero si ya tengo objetivos, si yo ya sé cuál va a ser el fin propio de la investigación, hacia dónde se va a orientar, porque es lo que va a establecer la delimitación propia del trabajo, ¿para qué planteamos hipótesis? ¿No? Si los objetivos es lo que tenemos que alcanzar. Que la hipótesis es un supuesto. ¿Es o no? Si saben que los objetivos, que las hipótesis son supuestos que se tienen que comprobar por cierto o por falso. Es lo mismo que va a ocurrir con los objetivos, ¿no? Ustedes los objetivos los tienen que llevar a su fiel cumplimiento. Si no se cumple, solo queda parte del objetivo cumplido, ustedes lo tienen que indicar en las recomendaciones o en las conclusiones, porque uno concluye por cada objetivo planteado. Ustedes en las conclusiones tienen que decir, suponiendo el tercer objetivo no lo alcanzaron a cabalidad, ustedes tienen que decir, y como conclusión en este trabajo se puede indicar que para efectos de cumplimiento de todos sus objetivos quedó por ahondar o profundizar en la puesta en marcha sobre plan de capacitación hacia los docentes para una mejor instrucción en cuanto a la usabilidad de las herramientas tecnológicas. Dígase así, ¿no? Que ese sea lo que haya que todavía seguir corroborando o seguir profundizando en otras investigaciones. ¿De acuerdo? ¿No? Sí, allí. Entonces, podemos exceptuar las hipótesis. Podemos exceptuar las hipótesis, ¿de acuerdo? Pero si se colocan y ustedes la tienen en tema, tampoco es que molesten, ¿ya? Tampoco es que molesten. Pero si ya tienen objetivos, ¿para qué hacer doble trabajo? Irse también por hipótesis, ¿de acuerdo? Para también justificarlas. ¿Sí me estoy dando a entender con esto, amores? ¿Sí me estoy dando a entender? Ya. Sí. Listo. Podemos exceptuar las hipótesis, no pasa nada, pero pero no puede no existir hipótesis y no puede no existir objetivos. Esas cosas sí no, ¿sí o no? Por lo menos una de ellas debe existir en la investigación. Lo que no podemos exceptuar es ese punto. Porque si una investigación no tiene un objetivo o un fin específico a alcanzar, ¿de qué vale estar haciendo una investigación? Eso sí debe estar clarísimo desde el principio. ¿Sí o no, Yulisa? Yulisa no me mueve la cabecita, pero sí me estoy dando a entender, mi amor. Sí, pero... Ya, seguro. Bien. Y si bien es cierto, dentro del resumen,
es lo último que nosotros escribimos, porque es al final, cuando ustedes terminan de hacer todo su trabajo, que ustedes pueden definir verdaderamente qué alcanzaron y qué no alcanzaron. Recordar que dentro del resumen ustedes deben detallar tan sutilmente todos esos pasos de la estructura. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Sí sabían ustedes que dentro del resumen ustedes deben detallar todos los pasos de la estructura? Cristian. Sí, profe. ¿Sí? Dentro del resumen, ustedes deben hablar de la metodología, del objetivo, de la técnica aplicada, hacia dónde se orientó, a quiénes ustedes afectaron con la encuesta, entrevista o la metodología aplicada, la técnica aplicada, ¿no? Cuáles son las conclusiones que llegaron y cuáles son las recomendaciones. Ustedes deben allí, en el resumen, dejar plasmado todo. ¿De acuerdo? Allí. Es decir, en el resumen se resume todo. Se resume todo, ¿de acuerdo? En el resumen es el resumen de todo el trabajo en 150 o 300 palabras. ¿Ya? Entre 150 a 300 palabras. Ahí debe estar contenido todo el trabajo debe estar allí. Y eso debe estar tan bien redactado, tan bien y sutilmente anexado una cosa con la otra, hilada las ideas, para que quien quiera leer su trabajo, bastaría con leer el resumen para que se enamore de su trabajo, para que quiera seguir leyendo y profundizando en el tema de investigación. ¿Sí o no, Itati? Yo no sé si Tati se ríe de mí o se ríe conmigo. ¿Qué pasó, Itati? ¿Ah? No, es que cuando usted está hablando y diciendo las cosas, yo me imagino cosas acá en mi cabeza. Ya. ¿Qué se está imaginando? A ver, cuénteme, ¿qué se imagina? Vamos a ver. Ay. La escucho, no la escucho. A ver, la escucho. Por ejemplo, acaba de decir eso de que... Hilar las ideas. De que la gente se enamorara de su investigación. Ya, me dio risa eso. Pero es que debe ser así, ¿no? Enamorar significa apasionarse. No es que le voy a dar besitos y abrazos a ese trabajo de investigación, no es eso, ¿no? No es a eso que me refiero, ¿no? No es que le demuestro amor abrazándolo y apapachándolo, no es así, sino que me interese, me apasione lo que está escrito y quiera seguir profundizando, ¿no? Por eso digo que se enamore de la investigación, que se enamore de eso, ¿no? Para no utilizar a lo mejor un término más grotesco, pero apasionarse del trabajo que ustedes han realizado, que quiera yo seguir, y a lo mejor sí, ustedes no alcanzaron lo que yo le ponía antes de ejemplo a Carlos, si a lo mejor Carlos no alcanzó el tercer objetivo a fiel cumplimiento, o a lo mejor él cree que le faltó profundizar en esa parte, esa recomendación que él deja ahí, porque lo debe dejar notado como recomendación dentro de las recomendaciones o conclusiones, si a lo mejor Itati, que quiera seguir los pasos de Carlos, ya sabe por dónde ir, porque Carlos está recomendando algo en específico, entonces por allí va a empezar Itati para profundizar y resolver la problemática, ¿no? Y resolver la problemática, ¿sí? Porque recordar que dentro de una investigación hay muchas aristas, ¿no? Muchas aristas, es decir, muchas variables hacia donde se pueda ir la investigación, pero tenemos que tener claro hacia dónde queremos enfocarnos verdaderamente. Cuando ustedes investiguen, muchas veces se van a ver tentados en que va a haber demasiada información y ustedes querrán irse por allá y luego por acá y luego para allá, ¿sí? Pero ustedes deben saber que para eso está definido el tema. Ojo, una vez definido el tema, la problemática y los objetivos, es en base a eso que ustedes van a buscar su marco teórico. Si alguien alguna vez les dice, el tema va a variar mucho en el transcurso de la investigación, eso les deja a ustedes un mal sabor de boca. Eso a ustedes les va a dejar un mal sabor de boca, porque si el tema va a variar, significa que las variables van a variar, valga la redundancia, ¿sí o no? Al variar las variables, cambia el objetivo de la investigación, cambia el marco teórico. Y dígame, Yulisa, ¿usted querrá investigar lo mismo 10 veces o diferentes cosas 10 veces? No, ¿no es cierto? Si usted tiene definido un tema, usted sabe que en función a ese tema va a investigar. Pero dígase que yo hoy día les dije, a ver chicos, el trabajo como proyecto integrador de saberes va a ser la realización de una página web y la influencia que esta ha de tener de acuerdo a sus colores dentro de las personas adultas mayores. ¿Sí? Miren cómo les he planteado el tema, ¿no? Es decir, la afectación de los colores
en cuanto al contenido que está dentro de la página web y cómo estas van a afectar a las personas mayores. Ese va a ser. Ahí tenemos varias variables. Las variables color, la variable tecnología o página web, dicho de esa forma, ¿no? Y la variable adultos mayores, ¿no? Vamos a tener como quiera 3 variables que resaltan o saltan a la vista allí. Si yo mañana les cambio y les digo, a ver chicos, vamos a replantear el tema, ya dígase mañana sea después de un mes y ustedes ya tienen bastante de marco teórico investigado, y yo les digo, a ver chicos, el proyecto de integrador cambió el tema, ya no va a ser así, ya no va a ser orientado a los adultos mayores, sino a los niños menores de 3 años. Y ustedes dicen, pero ¿cómo pues? El foco central de la investigación cambió, ¿sí o no? No es lo mismo hablar de adultos mayores que hablar de niños. ¿Es o no, amores bellos? Entonces, el marco teórico ha de cambiar, porque ustedes ya no van a hablar del impacto que hacen las tecnologías en los adultos mayores, sino que tienen que ver ahora, reescribir y investigar sobre el impacto que tienen las tecnologías en los niños menores de 3 años. ¿No? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Sí, después de 2 meses le vuelvo a decir, a ver chicos, el tema cambió, ya no es una página web, sino que vamos a hacer un eslogan. Ustedes me van a mandar a matar, seguramente, mis amores, ¿no? Porque ustedes investigaron en función a una página web. Y ustedes hicieron la página web, pero si yo después de 2 meses les salgo con el chiste de que ya les digo que no es una página web, pero ustedes ya tienen la estructura de la página web armada, ya tienen información contenida allí, y yo después les digo que no es una página web, sino un eslogan, ustedes por poco y me van a querer ahorcar, ¿sí o no, amores? Carlos, ¿es o no, amor? Tanto para ahorcar, no, pero Pero mi amor, después de 2 meses que se supone que tiene que estar entregando el trabajo, ¿sí o no? El trabajo final, ¿no? Que yo le diga, no es una página web, sino un eslogan. Usted ya hizo la página web, usted ya se tiró noches y malas noches allí, ¿es o no? ¿Ah? Con sus compañeros. Seguramente sí me va a querer ahorcar, ¿sí? Eso como poquito. Y mis orejas van a arder a millón y se me van a poner tan rojas como sean posibles, ¿sí o no, mi corazón? ¿Ah? Honestamente, es así. Yo también fui estudiante, mi amor. Sí, yo también fui estudiante y a veces también me variaban las cosas y quería matar, literalmente. ¿Sí? Quería matar porque es que no es lo mismo y sobre todo que ustedes no están con esto únicamente, ustedes están con otros trabajos, con otras materias, ¿es o no? ¿Ya? Y que el tiempo es oro, es exquisito, entonces no se puede estar jugando de esa manera. Si ustedes alguna vez encuentran a alguien que le diga, chicos, y el tema va a estar variando constantemente, no se metan a hacer investigación con esa persona. Definitivamente no los va a llevar a ningún lado, ¿sí? Porque con que cambie una variable, cambia todo el sentido de la investigación. Y van a tener que estar reescribiendo siempre ese marco teórico y de ahí no van a salir. Y de ahí no van a salir porque no van a poder aplicar la metodología, perdón, la técnica de la metodología seleccionada. ¿Ya? No la van a poder aplicar. Y dígame, Yulisa, ¿usted quiere estar en un trabajo donde usted no puede aplicar nunca una técnica? Porque no sabe cuál va a ser el fin específico del cual va a investigar. No. Yulisa me está con monólogo, ¿sí? No. A ver, Yulisa, la quiero escuchar más. Yulisa nomás me tiene monólogos. A ver, ¿sí? No. ¿Sí? No. A ver. ¿Será que yo hablo mucho? A ver. No la escucho. Si quiere hablar algo, no la estoy escuchando. A ver, de manera general, amores bellos, que ya están integrados aquí. De manera general, en las 2 sesiones clase que hemos tenido, si bien es cierto, me imagino que esto ya lo han visto con otro profesor, con el profesor de metodología, a su vez con el profesor que les ha dado, ¿cómo se llama? Fuentes primarias y secundarias, ¿no? Ustedes ya lo han visto. Les pregunto aquí, ¿han visto algo también interesante o innovador conmigo? ¿O por lo menos han recordado algo? ¿O parte de esto ya lo sabían o ya lo sabían todo y yo simplemente estoy hablando como loquita aquí? A ver. Con toda la honestidad del mundo, amores, a ver.
Hay tem- Dígame, Carlos. Iba a decir que hay temas que sí conocía, pero hay otras cosas como tics que son interesantes saber. Ujú. Sí. La próxima clase, Dios mediante, vamos a trabajar con con la búsqueda de información. Vamos a ver páginas donde podamos buscar información o cómo podemos buscar. Inclusive, yo tengo acceso a la base de datos de Scopus por el hecho de estar estudiando, ¿no? Estudiando en la Universidad de Córdoba. Entonces yo tengo acceso a la base, a la revista, perdón, a la base de datos de Scopus. Entonces allí vamos a ingresar para buscar archivos que están publicados, es decir, artículos que están publicados en revistas de alto impacto, que se encuentran en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ¿de acuerdo? A nivel mundial. Entonces, vamos a tratar de andarnos por allí, vamos a ver si alguien de ustedes a lo mejor quiere tener un tema en específico, podemos sacar un archivo de allí, pues vamos a ver si lo podemos bajar, ¿de acuerdo? A su vez, me imagino que ustedes ya han utilizado Mendeley alguna vez ya. ¿Mendeley? ¿Lo han usado? No. Vamos a aprender a usar Mendeley también, que es que nos permite hacer una clasificación de documentos. A través de Mendeley podemos hacer citaciones más rápidas. Anthony, ¿se le había ido la luz? Me dijeron, mijo. Sí, se me había ido, ya regresó, por suerte. Sí, por suerte, mijo. Anthony, la foto que tienes así al principio en tu nick, ¿de dónde es esa foto? La pequeña Italia se llama, ¿Dónde es eso específicamente? en Manhattan. Chévere, chévere, se ve linda esa foto. Chévere. Listo. Itati, ¿tiene alguna? Yulisa solo se ha pasado riendo. A ver, Yulisa. Todo bien, Yulisa. No monólogos. Yulisa solo me dice sí, no. Estamos en un monólogo con Yulisa. Bien, para la siguiente clase, vuelvo a repetir, vamos a trabajar entonces con ya los motores de búsqueda de información en las bases de datos indexadas. Quiero que investiguen, voy a dejarles hasta aquí la sesión clase, quiero que este resto de tiempo se queden para ustedes investigando si pueden en línea, cuáles serían las bases de datos de indexación de revistas, cuáles son las bases de datos de indexación de revistas, cuáles son las que existen y en qué base de datos actualmente se encuentra indexada la revista La San Gregorio y así varias de las universidades del país. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quiero que investiguen eso, quiero que investiguen las bases de datos de indexación de revistas. ¿No? ¿En qué bases de datos? ¿Cuáles son aquellas bases de datos que permiten estar en cuartiles? ¿Cuáles son las bases de datos que supuestamente son bases de datos de alto impacto? Alto impacto se dice que aquellos artículos publicados en esas revistas pertenecen a cuartiles, ¿no? A cuartiles. ¿Anotamos ya? ¿Ya sabemos lo que tenemos que investigar? O sea, ¿me puedes repetir la San Gregorio? Que es que es así, no lo entendí. Ya, mi amor. A ver, la San Gregorio, la Universidad de San Gregorio tiene también su revista, ¿no? Su revista. Quiero saber, esa revista San Gregorio, ¿en qué base de datos actualmente se encuentra indexada? ¿A qué base de datos se encuentra indexada? ¿Sí? Sé que actualmente subió de categoría en cuestión a la indexación. Anteriormente, cuando recién inició, se encontraba en Latindex, indexada en Latindex. Ahora mismo, la indexación subió. Quiero que ustedes vayan e investiguen. Yo lo sé, pero quiero que ustedes lo investiguen. Quiero que pregunten en qué base de datos se encuentra actualmente la revista de la San Gregorio indexada. ¿Ya? Indexada significa como adscrita, ¿no? Anexa, allí. Y que de acuerdo al nivel de indexación, entre más alto sea el nivel de indexación, mayor son los requerimientos para publicar en dicha revista. Otra cosa que quiero también que investiguen dentro de la revista San Gregorio, cuáles son las pautas para publicar allí. ¿Cómo sería la estructura del documento para publicar? ¿Cuál es el tamaño de fuente? ¿El tipo de fuente? ¿De acuerdo, Anthony? ¿Sí? Porque miren, ¿por qué les digo esto? Porque pese a que la norma APA, última edición, que si mal no estoy, está por la 7ª edición, indica
que para los documentos el interlineado debe estar el interlineado 1.5, cuando las citas son citas textuales directas de más de 40 palabras a más, debe estar todo tabulado hacia adentro de dicho párrafo y debe estar el interlineado doble, pueda que la revista no mantenga esa estructura, ¿no? Que sea diferente. El tamaño de fuente es 12, pero pueda que la revista lo maneje con otro tamaño de fuente. ¿De acuerdo, amores? ¿Sí? La revista UTM también tiene, el ICSU también tiene revista, perdón, la Universidad UTM también tiene revista, el ICSU tiene revista, eso para irlo sabiendo por allí. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor les pica el bichito de querer publicar en su momento dado para que ustedes tengan otras posibilidades o un abanico más amplio de posibilidades, ¿de acuerdo? La UNESUM, si mal no estoy, también tiene su propia revista, ¿no? La UNESUM. La San Gregorio tiene su editorial también, ¿no? La San Gregorio, la Universidad San Gregorio, la editorial San Gregorio. Bien, y así, si pueden, por favor, investiguen cuáles son cuáles son las bases de datos de indexación de revistas, cuáles son las bases de datos de indexación de revistas, en qué posición se encuentra la revista San Gregorio indexada, en qué base de datos se encuentra indexada, ¿no? ¿Cuáles son las bases de datos que pertenecen a cuartiles, ¿no? Que clasifican a las revistas por cuartiles, mejor dicho así? ¿Cuáles son las bases de datos que clasifican a las revistas por cuartiles? Significa eso que son de alto impacto, ¿no? Y por si acaso, si les da el tiempo, verificar si a lo mejor aquí en el país hay alguna revista que esté indexada a alguna base de datos de indexación de alto impacto, ¿ya? De alto impacto. Bien. Eso es como por allí, para ir viendo. Si no los alcanza lo último, no se preocupen, pero es algo que les dejo para la próxima semana, ¿de acuerdo? Voy a dejar este resto de tiempo para que a lo mejor moneen un poquito por allí y luego ya la próxima semana nos vemos con esto. Por favor, chicos, si tienen dudas, cualquier cosa que tengan dudas en cuanto a cómo investigar, a cómo cerrar un tema, a cómo plantear un tema, no es que yo sea la divinidad bajada a la tierra porque me creo más bien ignorante en este tema. Todavía me falta mucho por aprender, pero podríamos tener una ayuda, ¿no? Podemos tener una guía, ¿de acuerdo? Y ver si ya podemos preguntar verdaderamente a Freddy, si ya sabemos cuál va a ser el tema de investigar para el proyecto de integrador de saberes, para empezar con tiempo a sacar la información, porque si no nos vamos a ver abocados a la entrega del trabajo y no vamos a tener todo cumplido. ¿Sí o no, Anthony? ¿Ya? Ustedes mejor que nadie lo saben, que cuando aparentemente se tiene tiempo, pero cuando menos acuerda la fecha se vence, y cuando hay que entregar algo, sí es complejo porque todo actúa en contra nuestra, ¿sí? Hasta las máquinas se ponen necias. Bien, amores. ¿Preguntas en cuanto al tema? ¿Preguntas en cuanto a lo trabajado el día de hoy? ¿No? ¿Tienen clases de aquí en adelante con alguien más? Sí, ¿con quién más tienen clase ahora? Con el profesor Freddy, ahorita. ¿A qué hora, mi amor, tienen clase? Ahorita a las 11. A las 11. Ay, Tati ya no tiene chance de dormir y Tati. No, de desayunar. Ah, bueno, tienes 20 minutos. Ya, les dejo para que vayan a desayunar entonces, amores, ¿ya? ¿Quién no ha desayunado todavía? Levanten la mano, con franqueza. ¿Quién no ha desayunado? Yulisa, otra dormilona. Anthony, otro dormilón. A ver, ¿quién más no ha desayunado? Bueno, amores, los dejo, vayan a desayunar para que tengan energía, de lo contrario va a ser complicado. Anthony, Tyron está entrando, déjeme que entre Tyron para despedirlo, porque si no, Tyron ha tenido, parece, problemas con el internet. Tyron, ¿has tenido problemas con tu internet? Profe, no es que se me apagó la laptop, se me descargó y... Ya sabemos, tenemos que tener el cargador a los lados, ¿sí o no? ¿Ah? Ya cargué ya. Ya, mi amor bello, pero justo ya estamos para salir de clase, corazón bello. Bueno, que le quede cargada para la próxima sesión clase con el profesor Freddy. Y conmigo nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana, con lo que ya les dije que investigaran, ¿no?
No es que vayan a plasmar el papel, ojo, no quiero que lo redacten, no quiero que lo escriban, solo que lo lean, quiero que investiguen. Investigar no siempre significa que tengan que plasmarlo en papel, basta con que lo lean, ¿ya? Pero ojo, que hagan abstracción de conocimiento, que al leer se les quede con ustedes. No que lo olviden para la próxima semana. Y yo la próxima semana le pregunte a Itati, ¿cuáles son las bases de datos de indexación? Y me diga, cri. Y luego le pregunta a Yulisa investigó, y Yulisa simplemente me diga sí o no, y se quede en ese monólogo otra vez, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, corazones. Entonces nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo a la distancia. Vayan a desayunar y nuevamente repito, no se olviden de leer lo que les mando a investigar, ¿no? A trabajar. Bien. Chao, amores. Un fuerte abrazo a la distancia.